Enhorabuena para todas y todos. Excelente salud y la mejor vibra. Eso sí, hoy quiero abordar un tema que me pidieron a través de las redes sociales. Se trata de la vejez y de cómo llegar en buena forma a esa etapa de la vida. A fin de cuentas, envejecer es algo que nadie puede evitar y yo en lo personal creo que es de lujo poder llegar a envejecer. De hecho, se prevé que para 2050 el 31% de la población será mayor a 65 años. He traído hoy aquí a un experto, es el doctor Luis Miguel Gutiérrez, es geriatra. Bueno, también tiene doctorado en salud pública y experto en biología del envejecimiento, porque hizo el doctorado también en esa especialidad. Doctor Gutiérrez, hay muchas personas jóvenes y no tan jóvenes a las que les agobia muchísimo, no mucho, muchísimo envejecer. ¿A qué se debe esto? Aisa, pues creo que tiene mucho que ver con los estereotipos que prevalecen y las ideas que venimos arrastrando de tiempo atrás acerca de lo que significa envejecer. La verdad es que la vejez ya no es lo que solía. Para empezar, la vejez se ha democratizado. Ahora ya todos la podemos alcanzar. Eso está bien. Es un fenómeno cada vez más común. Si nos ponemos a pensar, la esperanza de vida de nuestra especie, ¿qué tanto ha cambiado a través del tiempo? Pues nada más se ha duplicado en los últimos 70 años. Nuestra especie vive el doble de tiempo hoy de lo que vivía hace 70 años. Impresionante. Y esto no solo ha cambiado en términos de duración, sino que ha cambiado también en términos de calidad. Mucho. A ver, cuéntenos eso, ¿a qué se debe, doctor? Y hay una diferencial muy grande alrededor del mundo. Ahí son fundamentalmente lo que llamamos los determinantes económicos y sociales. En el fondo, eso es lo que diferencia la magnitud de la esperanza de vida al nacer en diferentes sociedades. Por ejemplo, si comparamos la capacidad funcional de los mexicanos a los 65, en promedio, cómo nos desempeñamos funcionalmente las gentes de mi edad, comparados con el promedio de los holandeses, ¿a qué edad de holandés correspondemos? A ver, ¿usted sabe esa respuesta? 80 años. Un hombre de 65 años de México corresponde a un hombre de 80 años de Holanda. Exactamente. ¿Eso a qué se debe? Es una diferencial brutal, 15 años. Y esto tiene que ver con las condiciones en las que nos desarrollamos, el acceso a los servicios de toda índole, no solo de salud, el bienestar en el empleo, la actividad física. No es lo mismo pasarnos 3 horas de transporte entre casa y el domicilio en combi, autobús, caminando, o en bicicleta en 15 minutos de casa al trabajo. Y todo este entorno, además, en el que vivimos, que puede ser más o menos hostil o más o menos habilitador, juega un papel también muy importante. Entonces sí, en parte, la capacidad intrínseca que tenemos y cómo la desarrollamos a través de la vida, pero cómo interactúa con un entorno específico, eso determina nuestra capacidad funcional y nuestro desempeño. A ver, ¿qué le pasa a nuestro cuerpo cuando ya entra en una etapa de envejecimiento? Que supongo sea a partir de los 60 o es a partir de los 65 años. A partir de que completamos el desarrollo. A ver. Y en realidad el umbral de los 60, de los 65, de los 70 o 75 es artificial. Ahora sí que la edad es solo un número. ¿Cómo se entiende eso? Pues se entiende en términos de que la edad cronológica no refleja realmente lo que soy. La edad cronológica, alguien que tiene 65 años puede estar lo mismo montado en una bicicleta que es sentado en una silla de ruedas. ¿De qué va a depender esto? Fundamentalmente de la enfermedad. ¿De que tengas una comorbilidad? De que, sí, y de cómo ha sido diagnosticada, cómo ha sido tratada, porque puede estar ahí presente y no impedir que siga en la bicicleta, si está bajo tratamiento, bajo control.
Y en cambio, si no la he identificado y ha ido minando mi capacidad funcional, pues desde luego que va a tener una repercusión. Pero esto, entonces, no solo es la presencia de una condición, sino el cómo ésta ha sido identificada y tratada. Es por eso que la Organización Mundial de la Salud, en su nueva definición de envejecimiento saludable desde el 2015, considera que el envejecimiento saludable consiste básicamente en que yo siga siendo capaz de hacer lo que quiero, cuando quiero. Que tenga yo tal o cual etiqueta diagnóstica, poco importa si sigo siendo capaz de mantener esa función. Y eso creo que es una gran diferencia. Nuestro cuerpo, ¿cómo sabemos que estamos envejeciendo? Los cambios que se suscitan en el cuerpo y que asociamos con la vejez, en realidad, por ejemplo, vamos a tomar el caso de los cambios en la piel, que son quizás la marca más característica de la vejez. Y más visible, ¿no? La más visible, las arrugas. En realidad no dependen tanto del paso del tiempo como de otros dos factores. A ver. El sol, la exposición solar y el tono de la piel. Una piel blanca muy expuesta al sol va a envejecer mucho más aceleradamente. Se va a deteriorar, pierde elasticidad, pierde tono y se manifiesta como una piel vieja, vamos a decir entre comillas. Pero este envejecimiento de la piel puede suscitarse desde los 30. Y ahí, insisto, depende más de la exposición al sol y el tono de la piel. Usted habló de envejecimiento saludable, pero hay otras personas que hablan de envejecer con dignidad. ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que eso tiene que ver más con la actitud y tiene que ver más con una palabra de la cual abusamos con frecuencia, pero que comenzamos a entender mejor lo que significa en el proceso de envejecimiento, que es la resiliencia. Además de la parte física, de lo que es visible, ¿qué le pasa a nuestro cuerpo cuando va envejeciendo? Ahí hay quizás dos factores muy importantes que pueden ser determinantes. Uno, vamos a decir, de la función muscular. ¿Hasta qué punto podemos mantener nuestra musculatura? ¿Hasta qué punto podemos mantener nuestra fuerza muscular? Dependerá pues, del nivel de actividad física que seamos capaces de desarrollar, de la masa muscular que construyamos a través del crecimiento y de cómo la preservemos o la descuidemos a través de la vida adulta. ¿La genética influye en la forma en que envejecemos o más bien en la velocidad en que nos ponemos viejos? En algunas personas, más bien, en todos sí, pero en diferente proporción. Vamos a decir que en términos generales la genética podría explicar el 25% de los cambios al envejecer para el común de la gente, pero en el caso de los supercentenarios, la genética es clave. Más bien de las supercentenarias, porque prácticamente no hay hombres en No me diga. en ese rango de más de 110 años. ¿Qué sabemos de las centenarias y de algunos centenarios? La posibilidad de ser centenario tiene que ver bastante con la genética. En esa subpoblación humana, el papel de los determinantes genéticos juega un rol más importante que entre el común de las personas. Más allá de la genética, ¿qué otros factores tienen en común quienes alcanzan edades tan avanzadas? Quizás una característica comúnmente citada en los diferentes estudios tiene que ver con la mesura, con un cierto equilibrio. ¿La mesura en todo? ¿La mesura para alimentarse? Sí, también el no exponerse demasiado, el no exigirse demasiado. ¿Qué tan verdadero o falso es que el envejecimiento es sinónimo de deterioro y de enfermedad? En la actualidad, en México, y esto es bastante, varía en los distintos países de la región en proporción, pero en el caso de la población mexicana, no más de 10% de la población vive en situación de total dependencia. Una cifra alta. No más del 10%.
El 90% de la población no es totalmente dependiente. Eso es una buena noticia. Creo que es muy importante. Y contrasta con la idea que tenemos de que el envejecimiento equivale a dependencia y discapacidad. En México por lo menos es así. En el mundo entero. Realmente la tendencia en el mundo entero va en esa dirección. Cada vez es menos común la discapacidad, cada vez es menos común la dependencia total conforme avanzamos en edad. Cada vez es más común la discapacidad ligera, el deterioro de la vista, el deterioro de la audición, el deterioro en alguna medida de la movilidad por la artrosis, que sí, nos afecta a muchos, pero que no tiene un papel determinante para generar dependencia, que se puede compensar y se puede tratar. Son buenas noticias, doctor. Doctor, fíjese que nos llega una pregunta de @TelesurTV y nos preguntan, ¿se puede retardar el envejecimiento físico y mental? No tanto a través de la manipulación genética, como a través de la mejora de las condiciones de vida y del entorno en el que vivimos, que nos permite exponernos menos a los riesgos, menos al daño y envejecer más sanos. Doctor, nos llegan otras preguntas de @TelesurEnglish en torno a este tema y nos preguntan si se puede retardar el envejecimiento físico y mental y que qué le pasa a la mente cuando uno envejece. Otra más, ¿hay forma de evitarlo? Le propongo que hablemos sobre esto cuando regresemos de una breve pausa. Ya volvemos. Estamos de vuelta para seguir con esta plática con el doctor Luis Miguel Gutiérrez, quien es geriatra, bueno, es médico, también internista, doctor en biología del envejecimiento y también en salud pública. Doctor Luis Miguel, estábamos hablando antes de irnos a la pausa que le estaban preguntando por Twitter si se puede retardar el envejecimiento mental y físico. ¿Y qué le pasa al cuerpo cuando uno envejece? Si hay forma de evitarlo. ¿Usted qué nos dice? Si la pregunta en el fondo lo que busca es que yo diga que hay una píldora para envejecer más lentamente, pues no lo hay. No hay una solución medicamentosa. ¿Que es posible retardar los efectos más comunes del envejecimiento? Sí. Física y mentalmente, sí. ¿Cuál es el medio más potente que tenemos a nuestro alcance en la actualidad para mejorar la calidad de vida al envejecer y mantener nuestra vitalidad? ¿Cuál es? La actividad física, a no dudarlo. Esa es la clave. Esa es la clave. Cuando hablamos de salud física como mental, de las pocas intervenciones que, por ejemplo, sabemos disminuyen la velocidad de progresión o contribuyen a la prevención de la enfermedad de Alzheimer, es el ejercicio físico. Importantísimo entonces tratar de un mínimo de 30 minutos diarios de hacer ejercicio, ¿no? Efectivamente, 150, 180 minutos por semana. Y recordar también que efectivamente puede ser muy bueno el ser capaces de dedicar 20, 30 minutos a una actividad física en particular, pero que es todavía más importante el permanecer activos a lo largo de la jornada intermitentemente. Probablemente lo más nocivo son los periodos de sedentarismo prolongado y es eso lo que hay que buscar evitar. No solamente correr durante 15 minutos, sino evitar permanecer inmóviles más allá de una hora. Doctor, ¿qué les refieren sus pacientes? ¿Cuáles son los temores más comunes a envejecer? Yo creo que más que el temor a envejecer, lo que prevalece es el temor a la dependencia. Esto no solo en el ámbito físico, sino en el económico también. Y más en sociedades que, como la nuestra, no tienen pensiones formales, sino un 25% de la población. Es bastante poco. El resto de las personas que reciben una pensión es la pensión no contributiva, pero es un monto muy modesto en realidad.
Claro, cuando ya hay 2 personas mayores en la familia que la reciben, ya empieza a significar un poco más, pero sigue siendo un monto muy limitado. Es que en los centros laborales eso se da muy a menudo. Y no solo en el ámbito de la actividad laboral, que es fundamental, es muy importante. Sobre todo por esto que usted decía, que las personas tienen miedo no solo a envejecer, sino a depender de otras cuando envejecen. Y esto está marcado por esto mismo, ¿no? Así es, y a tantos otros estereotipos. Hablábamos del estereotipo de la vejez equiparable a dependencia, vejez equiparable a enfermedad. Hoy sabemos que eso ya no es cierto. Y sabemos también que la edad en base a un umbral cronológico como la marca del envejecimiento ya no funciona. Ya no podemos reconocer a un viejo por el número de años que ha vivido, y no en términos de sus necesidades de salud, que estas serán cambiantes en razón de qué tanta enfermedad ha acumulado a lo largo de la vida y cómo esta ha sido tratada. Si ha sido bien contenida, si ha sido bien tratada, podrá tener 80 años y ser funcional y lucir como de 60. Sí. Claro. No es tan común, pero sí sucede. Pero todo esto que comenzamos a ver va rompiendo esos estereotipos y esos microviejismos que aún prevalecen. Doctor Luis Miguel, ¿y cómo uno debe aceptar con naturalidad el paso de los años? Nos pregunta un seguidor de la red @isaentrevista. No, yo le preguntaría a esa persona cómo atravesó con naturalidad la adolescencia. Y no se lo pregunto además seguramente. ¿Por qué tenemos que preguntárnoslo ahora? En realidad es cuestión de seguir con el flujo de la vida. Y es ahí donde entran los estereotipos y es ahí donde entra la discriminación. Por eso mi insistencia en decir que la edad es solo un número y que la vida fluye independientemente de la edad cronológica y que hay belleza en la imagen de una persona mayor que siente que envejece con satisfacción, con dignidad, sí, claro, como la hay en una persona joven. Y esto nuevamente tiene que ver con los estereotipos que prevalecen y que observamos en los medios de comunicación, en la publicidad, aunque también ya hay una tendencia a evolucionar y al cambio en esos espacios. Ojalá esa tendencia prevalezca. Doctor, ¿y las personas que no aceptan envejecer, esto les puede provocar depresión, ansiedad? ¿Qué tipo de problemas? Sí, ahí habría que preguntarse qué es lo que en el fondo les está poniendo en esa situación. Pero sí, efectivamente, vamos, a mí me llama mucho la atención el ver personas en sus 30s que comienzan a estar preocupados por su envejecimiento. Aunque mucho de esto tiene que ver con su actividad laboral, con el hecho de que dependen por estar en los medios o por estar en alguna forma de expresión artística de su físico, o piensan que dependen de su físico más de lo que dependen en realidad. Y cuando que a final de cuentas la valía de una persona no tiene tanto que ver con el cómo se ve, sino con el cómo se desenvuelve en el fondo y cómo es capaz de alcanzar sus objetivos. Y eso, pues sí, el aspecto físico juega un papel, pero probablemente no es el determinante. Coincido con usted, doctor. Ahora nos llega otra pregunta y es también de @isaentrevista y nos preguntan, si una persona no se atiende cuando empieza a tener este temor, ¿esto puede acelerar el envejecimiento por descuidos a esa persona? Pues quizás no tanto acelerar el envejecimiento, pero sí el deterioro. ¿El mental o el físico? Ambos. Ambos. Sí, ambos, porque si uno expresa de esos estereotipos y dice, bueno, es que a mis años yo ya no debo hacer esto o aquello, empieza a imponerse límites que tal vez no debiera enfrentar y que pudiera superar sin mayor problema si no pensara en ellos. Ahora, doctor, yo quiero hablarles de un tema que hemos estado viviendo en los últimos 2 años y es la pandemia. La población adulta mayor ha sido la más vulnerable, sobre todo desde el inicio y en aquella etapa donde no habían vacunas. Creo que hoy también lo sigue siendo porque los adultos mayores presentan más comorbilidades y pues esto afecta más que tenga un desenlace
bueno o malo. ¿Usted qué ha investigado al respecto? Bueno, ahí hay varios temas. Primero, nuevamente ahí el tema de discriminación por edad fue clave al inicio de la pandemia, cuando se hablaba del racionamiento de los recursos disponibles y cómo decidir a quién sí y a quién no brindar el acceso, por ejemplo, a terapia intensiva. Ahí, afortunadamente, hubo un consenso global, a final de cuentas, para acordar que la discriminación por edad no era apropiada. Eso fue en la etapa en que se decidía, porque habían pocos recursos, si salvar la vida de un joven o de un adulto mayor. Exactamente, y ahí el argumento es que la sola edad cronológica no bastaba para hacer la diferencia. Y no había quizás elementos suficientes para sostenerlo, o fue difícil argumentar en un principio. Hoy, en retrospectiva, sí sabemos que quienes argumentábamos en ese sentido teníamos razón, puesto que hemos podido demostrar cómo los desenlaces de COVID tienen más que ver con la edad biológica que con la edad cronológica. Y en el caso mexicano, por ejemplo, el pico de mortalidad no se dio en los 80 o los 90, se dio alrededor de los 65. ¿Y eso a qué se debe, doctor? Morbilidad. La vulnerabilidad ha disminuido gracias a que se les reconoció como vulnerables, se les dio prioridad en la vacunación y se ha alcanzado una mayor cobertura. Entonces, a final de cuentas, eso ahora los coloca ya en una situación de menos vulnerabilidad, pero gracias a la intervención de la vacunación. Doctor Luis Miguel, pero mientras haya pandemia, los adultos mayores sí o sí tienen que mantener la guardia en alto. Tanto como cualquiera. Lo que pasa es que todos estamos expuestos. Y yo le puedo decir que, por ejemplo, esta tarde he visto a una centenaria afectada por COVID, ¿Como si nada? prácticamente sin enterarse. Y a una septuagenaria que tuvimos que mandar al hospital. ¿Y por qué la centenaria prácticamente no tenía Porque síntomas? no expresa la misma respuesta inflamatoria. Eso es parte de la característica de los centenarios. No expresa de la misma manera la respuesta inflamatoria y les va menos mal. Pero esa es una subpoblación muy particular. ¿Cuántos centenarios usted calcula que hay en México? Hay alrededor del dato censal que vi hace unos días, alrededor de 80,000. En realidad, Japón tiene el mismo número, la misma población que nosotros. ¿Y tiene más centenarios? Más de 200,000. Los japoneses tienen más del doble de centenarios que nosotros, tienen la esperanza de vida más alta de todo el mundo y tienen una esperanza de vida en salud también superior al promedio mundial. ¿Qué tenemos que aprender de los japoneses, de su modo de vida, de su actitud? Ahí hay muchos elementos. Es que realmente es una sociedad extraordinaria. Es tan distinta. Por ejemplo, y a raíz de los sucesos de los últimos días, creo que podemos tener claro que la violencia allá es un fenómeno absolutamente extraordinario. Insólito. Insólito. Cuando que en sociedades como la nuestra es la regla y es la vida cotidiana. Eso hace una tremenda diferencia. Definitivo. El nivel de educación, el acceso a los servicios de salud, la actividad física, el uso del transporte público, por ejemplo, es mucho más generalizado que aquí, pero también la calidad del transporte es otro nivel. La accesibilidad, en general, no hay adaptaciones para las personas mayores porque hay adaptaciones para las personas con discapacidad en todas partes y es un entorno plenamente accesible. Uno no se pregunta si hay problemas de acceso, no los hay, sencillamente. Uno puede llegar a cualquier parte, sentado en una silla, caminando, no hay problemas de acceso. Y en las sociedades orientales sí prevalece un poco también la actitud confucionista en relación al respeto a los mayores y al valor que se da al envejecer. Difiere no diametralmente, tampoco lo llevemos al extremo, pero sí es otro factor que contribuye también a posicionar el interés de las personas mayores y al desarrollo de servicios. Por ejemplo, en el Japón hay más centros
comunitarios para personas mayores que escuelas primarias. Interesante dato. En la actualidad. Y esto permite el permanecer viviendo en el domicilio a pesar de tener una discapacidad, a pesar de ser dependiente, por el apoyo que brindan estos centros comunitarios. Si a usted le tocara agarrar de cada país lo mejor que tiene para que el adulto crezca de manera saludable y disfrute su vejez, ¿de dónde escogiera los mejores ejemplos? ¿Cómo armaría un esquema de vida más saludable? El entorno natural y la vida apacible neozelandesa, la organización de la vida, la seguridad, la educación japonesa, los servicios de los países nórdicos o del Canadá, los servicios médicos. Y aquí ya no estoy tan seguro porque también la pandemia ha cuestionado mucho el desempeño de, los servicios médicos en el mundo entero. Claro. Inglaterra en primer lugar. Hay poquísimas excepciones. En Inglaterra fue impresionante el quiebre del sistema de salud. Y decepcionante. Sí, impresionantemente. Pero es que el liderazgo fue fatal y la toma de decisiones en los primeros días de la pandemia fue terriblemente mala. Por ejemplo, el sacar a los convalecientes del hospital y llevarlos a las casas de personas mayores a convalecer y llevar el contagio ahí fue la peor decisión que pudieron tomar. Y fue verdaderamente catastrófico. Gracias, doctor Luis Miguel Gutiérrez, director del Instituto Nacional de Geriatría de México, por estar hoy con nosotros en Entrevista Especial, que es un programa gemelo de Guía tu Cuerpo, otro programa de Telesur. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, yo me quedo con esta frase que dijo el doctor Gutiérrez, y es que la edad no es solo un número. Y algo más importante que nos dijo, y es que hay que hacer actividad física todo el tiempo, porque no hay una receta ni una píldora para envejecer bonito, pero sí hay un método para envejecer en forma, o sea, estando en buena forma, y es mantener una buena actividad física. Con esto me despido deseándoles que tengan muy buena jornada y que mantengan muy buena vibra. Cuídense mucho, nos vemos en 7 días. Hasta la próxima.